dos patologías que tenemos que hablar del sistema nervioso en este caso, ¿sí? Vamos a hablar uno que serían los infartos y lo otro estaríamos hablando de las infecciones e inflamaciones del sistema nervioso central. Bien. Lo primero que tenemos que recordar cómo vamos a hablar de las patologías. Déjenme un minuto. Antes de olvidarme, voy a grabar la clase. Recording in progress. Buenas noches a todos. Vamos a iniciar la clase de hoy de la patología vascular del sistema nervioso central, ¿sí? Para poder hablar de este proceso patológico debemos recordar cómo está irrigado el sistema nervioso central en este caso, ¿sí? El sistema nervioso está irrigado por un complejo, en este caso conocido como el polígono de Willy. Este polígono de Willy, como ustedes pueden... Fala para mí. Su dispositiva no está ahí en la tela. ¿No está? No. Espérenme un ratito entonces. Salió. Voy a compartir otra vez. Avísenme cuando está. Ahora sí. Ahora sí, perfecto. Doutora? ¿Sí? Pronto. Estoy emitiendo algunos que aparecen y me bloquea mi pantalla. Ahí está. Bien. Entonces, empezamos. Con relación a las patologías vasculares, debemos recordar la vascularización. La vascularización está dada por un complejo, en este caso conocido como el polígono de Willy. Entonces, el polígono de Willy, ¿cómo estaba formado? Como ustedes pueden apreciar, estaba formado por las arterias vertebrales. ¿Recuerdan las arterias vertebrales? Ellas prácticamente ascienden y a nivel aquí, en el tronco encefálico, se unen formando el tronco o la arteria basilar en este caso. Posteriormente se divide en dos ramas conocidas como la arteria cerebelosa superior en este caso y posterior en este caso, ¿sí? Mira un ratito, voy a admitir a los compañeros. Luego tenemos formado también por esta arteria conocida como arteria carótida interna, la arteria carótida interna, voy a marcar aquí, que está en amarillito, la arteria carótida interna y las arterias cerebrales anteriores. Entonces tenemos las arterias cerebrales posteriores, que es rama de la arteria basilar o del tronco basilar, y luego tengo las arterias cerebrales anteriores, que son ramas de la carótida carótida interna en este caso, ¿sí? En conjunto, estas estructuras van a formar lo que es conocido como el polígono de Willy. Bien. Otro detalle importante que debemos recordar que el sistema nervioso central está tapizado por lo que se conoce como las meninges. Las meninges son tres tipos de capas. La más externa, si hacemos relación, en este caso, la piel, lo más externo sería la piel, el hueso en este caso, y por debajo nosotros tenemos la dura madre. Luego de la dura madre, nosotros tenemos la aranoide, y por debajo de la aranoide tenemos en este caso la pía madre. Entre la aranoide y la pía madre hay un espacio conocido como espacio subaranoide, ¿verdad? Entre las dos hojas, la aranoide y la pía madre es conocido como lectomeninge en este caso, ¿sí? Es muy importante para recordar esos detalles. Vamos a hablar de las enfermedades cerebrovasculares. Hay que tener en cuenta que es la tercera causa de muerte, seguido con la cardiovascular y el cáncer. Podemos incluir en tres categorías importantes que pueden producirse debido a una trombosis, a un embolismo o una hemorragia en este caso, ¿sí? Entonces, no es lo mismo hablar de trombo, no es lo mismo hablar de émbolos y no es lo mismo hablar de hemorragia. Recuérdense que ustedes clasificaron las diferentes formas de cada uno de ellos, ¿sí? Los trombos son los que se forman en su sitio y los émbolos son el desprendimiento de esos trombos.
Bien, según la fisiopatología, entonces nosotros podemos clasificar la enfermedad cerebrovascular en 3 categorías importantes, que son la de trombosis, el embolismo y la hemorragia en este caso, ¿sí? Según su fisiopatología, nosotros podemos otra vez clasificar una hipoxia, isquemia, infartos y luego en hemorragia en este caso, ¿sí? La hipoxia, la isquemia y los infartos son secundarios siempre Sim, a una certo. alteración, señor. Mano, hoje teve simulado de anatomia patológica. Sério, velho. Tirei 2. Pedro, microfone. Todo mundo. Uma. Bien, podemos continuar, ¿verdad? Voy a admitir a los compañeros que me están bloqueando mi pantalla. Bien, continuamos. Bueno, según la fisiopatología, nosotros podemos volver a clasificar en las hipoxias, las isquemias y los infartos en este caso, y las hemorragias. Con relación a los 3 términos que nosotros utilizamos, es una alteración del riego y de la oxigenación del tejido del sistema nervioso central. Estamos hablando del cerebro en este caso. Aunque hay que tener en cuenta que la embolia es una causa más frecuente que la trombosis en este caso. Este proceso puede ser otra vez un proceso global o un proceso focal. Y las manifestaciones clínicas va a depender en este caso del área que afecta principalmente, ¿sí? Con relación a la hemorragia, es secundaria principalmente a la rotura de un vaso sanguíneo que se encuentra en el sistema nervioso central. La etiología más frecuente se destacan la hipertensión en este caso y las anomalías vasculares. Esas anomalías vasculares son conocidas como aneurisma o las malformaciones en este caso. Bien, hipoxia, isquemia e infarto. Hay que tener en cuenta que el cerebro requiere de glucosa y de oxígeno en este caso. Recibe siempre el 15% del gasto cardíaco en reposo y representa el 20% de su consumo total. Aunque el cerebro pesa solamente 1% en este caso, ¿sí? El flujo sanguíneo cerebral se mantiene relativamente constante dentro de los límites, dentro de la presión arterial y la presión intracraneal. ¿Debido a qué? Debido a una autorregulación del sistema o de la resistencia vascular en este caso. El flujo sanguíneo cerebral permanece constante con 50 ml y por mecanismo de autorregulación principalmente. Con relación al encéfalo, que es nuestro sistema nervioso central, es un tejido muy aeróbico, necesita de oxígeno, sobre todo en este caso, es el más principal de todo, aunque la glucosa es fundamental. El encéfalo puede privar de oxígeno por varios mecanismos y esos mecanismos pueden ser la hipoxia por una baja presión parcial del oxígeno, puede ser debido también a la captación del transporte del oxígeno de la sangre en este caso, y las isquemias que pueden ser transitorias o pueden ser permanentes. Hay que tener en cuenta que el cese del flujo sanguíneo puede deberse a una reducción de la presión, en este caso de la perfusión, como la hipotensión o a la obstrucción de un pequeño vaso, o puede ser grande, o de ambos, en fin. Nosotros reconocemos 2 tipos principales de lesiones isquémicas agudas: las isquemias cerebrales global y las isquemias cerebrales focales. Cuando nosotros hablamos de la isquemia cerebral global, es la encefalopatía isquémica o hipoxia. Y esto ocurre cuando existe una reducción generalizada de la perfusión cerebral, como consecuencia que puede ser desde una parada cardíaca, el shock o la hipotensión grave. Sin embargo, la isquemia cerebral focal sigue una reducción o un cese del flujo sanguíneo en un área localizada del encéfalo debido a la enfermedad de un vaso. Este vaso puede producir una oclusión arterial, una embólica o una trombótica en este caso, o puede ser a menudo en el seno aterosclerótico. Aquí nosotros debemos diferenciar lo que eran los términos de arteriosclerosis y el término de aterosclerosis. ¿Recuerdan? Cuando decía arteriosclerosis,
hacía referencia a que nuestro vaso sanguíneo estaba rígido. Y cuando decíamos aterosclerosis, que había una placa de ateroma en este caso, ¿sí? También debemos tener en cuenta las enfermedades de pequeños vasos. Esa enfermedad de pequeños vasos es conocida como vasculitis o la oclusión secundaria de las lesiones arterioscleróticas que se observan en la hipertensión en este caso. Entonces, el vaso es más rígido en estas lesiones y es desencadenado principalmente por la hipertensión arterial. ¿Qué ocurre en la isquemia cerebral global? En la encefalopatía hipoxémica, isquemia o una isquémica difusa, pueden ser de dos tipos. Pueden ser los casos leves y pueden ser los casos severos en este caso. Cuando la isquemia es leve, no existe daño tisular. La recuperación suele ser total y el paciente se encuentra con una confusión transitoria en este caso, ¿sí? En los casos graves o más severos, sí existe el daño tisular y existe una sensibilidad a la hipoxia. Esa sensibilidad sabemos que es consecuencia del oxígeno en este caso. Las neuronas son más sensibles que las células gliales. En el sistema nervioso central o el sistema nervioso, recuerdan que ustedes clasificaron dos tipos de células. Las células que son las neuronas, en este caso, esa neurona tenía una porción que era el soma, luego tenía el axón y las dendritas, ¿sí? En el soma tenía las dendritas, que eran las vías aferentes. Luego teníamos el axón, de los cuales es la porción, en este caso, eferente en este caso. Y la otra clasificación eran las células gliales, las células de sostén. Entonces, ¿cuál de las células que forman parte del sistema nervioso central en este caso van a ser más sensibles a la hipoxia en este caso? Las más sensibles son las neuronas, pero seguidamente, posteriormente, por las células gliales. Dentro de las células gliales hay que recordar de los oligodendrocitos y los astrocitos. Los astrocitos son los que nosotros consideramos como macrófagos del sistema nervioso central. Luego tenemos otro concepto que sería la vulnerabilidad selectiva. Esto va a variar mucho con el flujo regional y el requerimiento metabólico de cada célula, en este caso. ¿Cuáles son los sitios o las capas que son más afectadas, que son más susceptibles o más vulnerables en este caso? La capa de las células piramidales del hipocampo, las células de Purkinje que se encuentran en el cerebelo y las neuronas piramidales de la corteza cerebral. Entonces, luego tenemos que tener en cuenta estas células que han sufrido un daño severo, va a haber daño tisular, va a haber necrosis de la célula o muerte celular en este caso. Esa muerte celular o esa lesión del encéfalo va a depender siempre de la duración, en este caso, de la magnitud y de la rapidez del flujo y de la presencia de circulaciones colaterales o no. Bien. Cuando nosotros hablamos muerte celular, hay que tener en cuenta de cuáles son los criterios a tener en cuenta. Entre los criterios nosotros tenemos daño cortical y debemos encontrar en nuestro electro. Un momento, por favor. Seguimos. Bien, decía, cuando nosotros hablamos de muerte cerebral, entonces el paciente debe tener criterios de muerte cerebral. ¿Cuáles son los criterios a tener en cuenta? El signo de lesión cortical difuso, que es irreversible en este caso. ¿Qué nosotros encontramos? Nosotros encontramos nuestro electroencefalograma, una línea plana en este caso. El daño en el tronco del encéfalo también. Esto va a producir lo que es ausencia tanto de los reflejos como de la respiración y la ausencia del flujo cerebral. Luego tenemos el cerebro de respiración. ¿A qué nos referimos cuando hablamos del cerebro de respiración? Cuando el paciente
se mantiene con un respirador mecánico, el cerebro experimenta gradualmente una autólisis con licuefacción gradual hasta llegar al cerebro respirador en este caso. Entonces ocurre una lisis del cerebro. Entonces, el cerebro respirador se forma una masa semi-autolizada de tejido nervioso en los pacientes con muerte cerebral, pero que son mantenidos artificialmente con respiración mecánica en este caso. Bien, entonces, en la isquemia cerebral global, ¿qué yo espero encontrar? Entonces, aquí nosotros tenemos el cerebro, estamos viendo las circunvoluciones y entre ellos tenemos los espacios. Como ustedes pueden observar, cuando existe una isquemia global, sufre una isquemia global, el encéfalo está edematoso, las circunvoluciones están ensanchadas y los surcos quedan totalmente estrechados. En la superficie de corte, ¿qué es lo que tengo que ver? Si esto corto, en este caso, hago un corte longitudinal o horizontal, voy a encontrar una mala delimitación entre la sustancia gris y la sustancia blanca. Entonces, macroscópicamente ustedes saben que la sustancia gris es la periférica y la sustancia blanca es la central. Cuando nosotros hablamos del sistema nervioso central, más adelante vamos a ver una imagen mejor. Entonces, ¿qué yo espero encontrar cuando digo una isquemia cerebral global, edema de las circunvoluciones en todas ellas? Bueno, esa isquemia entonces vamos a tener cambios histológicos dependiendo del tiempo. Recuérdense que uno de los parámetros era el área, en este caso, y el tiempo también que es afectado. Por relación a las primeras 12 a 24 horas de isquemias, que vamos a encontrar cambios tempranos. Es caracterizado primero por la microvascularización, después ocurre una eosinofilia del citoplasma neuronal y más tarde nosotros encontramos pinosis o carioresis nuclear. Algunos más tarde aparecen cambios subagudos en los astrocitos y en las células oligodendrogliales en este caso. Entonces, dentro del sistema nervioso central tenemos nuestras células, nuestras neuronas y nuestras células de sostén. Nuestras primeras células que van a ser afectadas son nuestras neuronas. Que yo espero encontrar, aquí estoy encontrando en este caso la imagen A, las zonas más afectadas, de las cuales podemos observar la microvaculización en este caso. Después vamos a encontrar eosinofilia, las células que están mucho más oscuras sería la que presenta eosinofilia en el citoplasma en este caso. Si acercamos vamos a encontrar pinosis y carioresis nuclear en este caso. Y posteriormente esos mismos cambios vamos a encontrar tanto en los astrocitos como en las células oligodendrogliales en este caso. En la imagen B, la lesión isquémica aguda causa eosinofilia difusa de las neuronas y están empezando a retraerse en este caso. Y se retrae el núcleo en este caso. Entonces, las células más oscuras, la citoplasma más oscuro corresponde a nuestras neuronas. Bien, ¿qué nosotros observamos aquí? A mayor aumento estamos observando el soma de las células, ¿cierto? Estamos observando el soma. Aquí vemos las neuronas rojas en el córtex, cuya muerte están produciendo entre las 12 y las 24 horas tras el inicio de la hipoxia. Entonces vemos nuestras neuronas, estos son los somas, estas serían las prolongaciones, sería el axón, y aquí nosotros vemos el núcleo que se encuentra central. Con relación al soma, nosotros vemos el citoplasma mucho más eosinófilos y el núcleo desde una pinosis, una condensación o una desaparición que sería una carioresis. Después de las 24 horas o 2 semanas se convierte en subagudo. Los cambios subagudos ocurren entre las 24 y las 12. Incluyen necrosis del tejido, la llegada principalmente de los macrófagos y la proliferación vascular. Como ustedes pueden observar, aquí ocurre una
proliferación vascular y el infiltrado inflamatorio se encuentra alrededor, en este caso, del vaso sanguíneo. Entonces, la imagen C, que ocurre, el infiltrado inflamatorio, en este caso, exclusivamente de neutrofio, comienza en los bordes donde se encuentran los vasos sanguíneos. En la imagen C, en este caso, en la imagen D, este es C y este es D, después de aproximadamente 10 días, nosotros podemos observar la presencia de macrófagos y también de gliosis reactivas, de células reactivas en este caso. Cuando ocurre después de las 2 semanas es la etapa de la reparación. La reparación es una etapa sólida de los cuales se caracteriza por la eliminación final de todo el tejido necrótico. Entonces existen más cantidades de células gliales o de células de macrófagos en este caso. Existe una pérdida de la arquitectura organizada, la corteza cerebral, la pérdida neuronal y la gliosis produce una destrucción desigual de la neocorteza con preservación de algunas capas, con afectación de otras en un patrón denominado pseudolaminar en este caso. Luego tenemos la isquemia cerebral focal. La isquemia cerebral focal es producido principalmente por la oclusión de una arteria. Esa arteria, la más frecuente, sería la arteria cerebral media. Entonces, la oclusión de la arteria cerebral puede causar una isquemia focal. Si es mantenida, produce un infarto de una región específica en el territorio de distribución de los vasos comprometidos. El tamaño, la localización, la forma y la extensión del tejido dañado resultante va a determinar o va a depender de determinantes. Esos determinantes, para que ocurra tanto el tamaño como la localización, va a depender de la duración y de la presencia de circulaciones colaterales principalmente. La circulación colateral principalmente es dado por el polígono de Williams, en este caso, ¿sí? La mayoría de las oclusiones trombóticas se deben aquí a la aterosclerosis. La aterosclerosis es la formación de las placas de ateromas. Las localizaciones más frecuentes de una trombosis primaria causante de infarto cerebral son: 1, la bifurcación, en este caso, a nivel de la bifurcación de la carótida, el origen de la arteria cerebral media, que es la más frecuente, y los 2 extremos de la arteria basilar, en este caso. La evolución de la estenosis de una arteria varía desde el engrosamiento progresivo de la luz a una trombosis, que puede acompañarse o no, en este caso, de fragmentaciones y embolizaciones distales. Entonces, hablamos de trombo, que sería in situ, se realiza en este caso, esas placas de ateromas se localizan, entonces en la zona es in situ, o puede ser un embolismo, que se ha producido una placa de ateromas complicada, se produjo un tromboémbolo y esto vino a obstruir un vaso sanguíneo. Entonces, la aterosclerosis son más frecuentes en la bifurcación de la arteria carótida y al final de la arteria basilar. Y también podemos hablar también de arteritis, de los vasos pequeños donde ocurre un proceso inflamatorio en este caso. La isquemia cerebral focal, entonces, con relación al embolismo. En el embolismo, la causa más frecuente son los trombos murales cardíacos producidos por una valvulopatía o producidos por una fibrilación o por un infarto del miocardio. También puede ser debido a las placas de ateromas, principalmente a nivel de las carótidas. Puede ser por un embolismo paradójico. Recuérdense que el embolismo paradójico hace referencia a cuando un trombo venoso pasa, ¿verdad?, por un defecto, puede ser un defecto de la comunicación intraauricular del lado derecho, pasa hacia el lado izquierdo. Eso es considerado como embolismo paradójico en este caso. Puede ser debido a una cirugía cardíaca y también otros, en este caso, la grasa, el tumor o el aire, en este caso, los émbolos de aire o émbolos de grasa. Los émbolos de grasa son principalmente debido a fracturas, fractura de cadera, fractura de fémur. Entonces esos se liberan
la grasa amarilla, en este caso, que se encuentra dentro del hueso, y esto va a producir el émbolo en este caso. El infarto, los infartos podemos otra vez, para complicar, dividir otra vez en dos tipos de infartos: los infartos rojos y los infartos no rojos o no hemorrágicos en este caso, o infartos blancos, como son considerados. El infarto hemorrágico, que es el rojo, es caracterizado por múltiples hemorragias o petequias. Muchas veces esas petequias pueden juntarse y forman una única masa. Está asociado finalmente con un fenómeno embólico en este caso. Y luego tenemos los infartos no hemorrágicos o los infartos blancos, como son conocidos. Estos nosotros encontramos áreas pálidas, blancas o anémicos en este caso. En su mayoría están formados por fibrinas más que glóbulos rojos en este caso, ¿sí? Y generalmente se asocia a los trombos. Bien, entonces los infartos rojos, en este caso, existe una hemorragia secundaria a la reperfusión por los vasos dañados o una colateral o una disolución del trombo en este caso. Mientras que los anémicos o no hemorrágicos son producidos por los trombos en este caso, y en su mayoría ese trombo está formado por fibrinas. Con relación a la diferenciación de los dos, hay que tener en cuenta que el tratamiento va a ser totalmente diferente. Entonces, en los infartos rojos, son rojos porque están más cargados de glóbulos rojos. En este caso, los infartos no hemorrágicos, los trombos, nosotros encontramos más fibrinas, más plaqueta en este caso, ¿sí? Entonces, para el primero tenemos lo que es anticoagulación como tratamiento, y para el segundo serían los trombolíticos en este caso. Bien, entonces tenemos en cuenta cuáles son los ejemplos a tener en cuenta. Entonces estamos viendo nuestro tejido cerebral, en este caso, de los cuales vamos a ubicar los infartos hemorrágicos. Los infartos hemorrágicos son los infartos rojos. En la mayoría están con forma de petequias, aunque ellos se unen para formar una masa mucho más amplia. Entonces estamos viendo aquí toda esta zona que corresponde a nuestro infarto hemorrágico o nuestro infarto rojo. Bien. Tengo una imagen nomás de rojo. Bien. Con relación al aspecto macroscópico de un infarto no hemorrágico. Bien, este infarto va a variar mucho del tiempo y de la pérdida de la irrigación en este caso. Y va a depender mucho de lo que nosotros esperamos encontrar de las horas. Por ejemplo, las primeras 6 horas, las lesiones son irreversibles, pero puede observarse pocos cambios. A las 48 horas, el tejido se vuelve más pálido, blanco y edematoso, el área que está siendo afectada. Y se encuentra más cercamente de la unión córtico-subcortical en este caso, ¿sí? Entre los 2 a los 10 días, el cerebro se vuelve más gelatinoso y friable. Al tocar se quiere deshacer en este caso. El límite previamente está mal delimitado entre el tejido normal y el anómalo, el que está dañado en este caso, ¿sí? Hay una diferencia, el otro está más edematoso, sería en este caso el tejido dañado. Después de los 10 días hasta las 3 semanas, el tejido sufre una necrosis por licuefacción en este caso, dejando finalmente una cavidad llena de líquidos. Y esa cavidad tiene tejido necrótico en este caso. Entonces, ¿qué nosotros estamos observando? Va a depender entonces de su estadio. Entonces aquí, en el tejido blando o blanco o no hemorrágico en este caso, observamos la zona donde está dañada. Entonces, la zona que está dañada en el lóbulo está situado principalmente a nivel del lóbulo temporal, con una hemorragia puntiforme congruente con la lesión de isquemia y de perfusión en este caso. Pero todavía nosotros no encontramos áreas quísticas en este caso, ¿sí? Bien, aquí sin embargo sí nosotros podemos diferenciar en este caso ya la parte de la corteza, en este caso es que sería nuestra
Un momento, por favor. Bien, entonces tenemos el área blanca y el área gris en este caso. El área gris en este caso, que es periférico, son donde nosotros vamos a encontrar principalmente a nuestras neuronas en este caso, ¿cierto? Y la área blanca pertenece a todo lo que sea nuestro axón. Entonces, la parte gris, donde nosotros encontramos las neuronas, la parte blanca, el área blanca, corresponde en este caso a los axones principalmente. En este corte, que es un corte coronal del cerebro, nosotros estamos observando un infarto subagudo del lóbulo frontal, que pone de manifiesto una necrosis licuefactiva bien delimitada. En este caso, está formando una cavidad, una cavitación quística, y prácticamente su contenido ya no podemos observar en este caso, ¿sí? Bien, luego tenemos los infartos antiguos. Entonces, en los infartos antiguos tenemos dos imágenes donde podemos observar el área que se encuentra el infarto antiguo, son las áreas donde había entonces nuestra cavitación. En este caso, entonces el infarto antiguo muestra una destrucción de la corteza con las cavitaciones anteriores. Entonces, aquí teníamos las cavitaciones anteriores y nosotros encontramos como áreas negras en este caso. Y en esta imagen prácticamente el parénquima se ha destruido por completamente. Bien. Esta imagen corresponde a una hemorragia diseminada de la sustancia blanca con características de embolización de la médula ósea en este caso. Entonces, esto es conocido como médula grasa. Entonces, las hemorragias, ¿cómo son? Las hemorragias son como unas petequias, ¿sí? Son diseminadas en forma de petequias, donde podemos observar en diferentes puntos de la sustancia blanca en este caso. La sustancia blanca hay que recordar que corresponde principalmente a los axones. Luego tenemos la hemorragia intracraneal. La hemorragia intracraneal ocurre en cualquier sitio del sistema nervioso central y nosotros podemos clasificar. Pueden ser por infartos, puede ser por traumatismo o pueden ser por las malformaciones vasculares y los tumores. También podemos clasificar en epidurales, sudurales, subaranoides, intraparenquimatosas, intraventriculares o mixta en este caso. Entonces, hemorragia intracraneal en este caso. Entonces, aquí le traje una diferencia, las dos principales para que tengan en cuenta. Con relación a la diferencia de un hematoma o una hemorragia epidural y una sudural, debemos recordar primero las capas a tener en cuenta. Con esta imagen ilustrativa podemos ver desde afuera para adentro, tenemos el cuero cabelludo, el cráneo, el hueso en este caso, luego tenemos la dura madre, la aranoide, el espacio subaranoideo y claro, la que se adhiere al cerebro, en este caso sería nuestra pía madre. Entre la pía madre y la aranoide se encuentra este espacio subaranoideo. Y el proceso inflamatorio de esas dos capas es conocido como lectomeninge, ¿sí? Bien, entonces, ¿cuál es la diferencia de un hematoma epidural y de una sudural? Principalmente cuando hablamos de la vascularización. Con relación a las epidurales, las epidurales son por consecuencia de las arterias. Entonces, una afectación es las arterias. Sin embargo, el hematoma sudural es desencadenado por la sangre venosa. Entonces, la afectación sería el plexo venoso en este caso. En el hematoma epidural, la consecuencia suele ser una fractura de cráneo, en este caso. Como nosotros estamos observando aquí, existe una fractura del cráneo, podemos ver edema en este caso, del edema de la superficie más externa, sería el cuero cabelludo, en este caso, aquí. Ratito, voy a marcar mi cursor. Aquí, esta pequeña porción, estamos viendo edema del cuero cabelludo, la fractura, y aquí estamos observando que la acumulación de sangre ocurre, en este caso, entre el hueso y la dura madre.
Y la dura madre, como ustedes pueden observar, está deprimida en este caso. Sin embargo, en el hematoma sudural se expande lentamente la sangre venosa. Los vasos afectados son de las venas. Entonces, nosotros podemos observar la dura madre, en este caso, que está intacta, se adhiere en este caso al cerebro y esta acumulación de sangre se encuentra entre la dura madre y la arachnoide en este caso, ¿sí? Lo mismo vemos aquí, el hematoma epidural y hematoma sudural en este caso. Con relación a las epidurales, como habíamos dicho, las fracturas del hueso parietal son la causa más frecuente. Esto va a producir hemorragia en el espacio en este caso, epidural. Esta formación que nosotros estamos observando, este hematoma, corresponde aproximadamente entre 30 a 50 ml en este caso, ¿sí? Cuando nosotros esperamos que exista un aumento de la presión intracraneal cuando supere los 60 ml en este caso. Cuando supera el 60 ml, existe ya prácticamente un desplazamiento de las estructuras y existen lesiones. Estas lesiones, que pueden ir lesiones tisulares o lesiones vasculares, pueden producir la herniación o la hemorragia de Dure, como es conocida. Bien, entonces nuestra imagen ilustrativa, entonces que estamos observando un hematoma epidural. Entonces podemos observar el área afectada es todo este área, entonces corresponde a nuestro hematoma. ¿Qué era nuestro hematoma? Era la acumulación de sangre, en este caso, en el espacio que se encuentra entre el cráneo y la dura madre, en este caso. Y sí hay un declive, como ustedes pueden observar, un desprendimiento, en este caso, de la dura madre, en este caso. Entonces aquí estamos observando un traumatismo cerrado en la cabeza. Prácticamente se desgarró la arteria meningia media. Entonces, una vez que se desgarró esta arteria, provoca la acumulación de este líquido, en este caso en el espacio epidural. Bien, este espacio se encuentra entre la dura madre y el cráneo en este caso, ¿sí? Entonces, aquí está abierto para que ustedes puedan observar. Esta es nuestra dura madre y aquí podemos ver podemos observar nuestra hemorragia en este caso. Luego tenemos la hemorragia sudural. La hemorragia sudural es consecuencia principalmente de la rotura de las venas. Esas venas que se encuentran en la lectomeninges. Cuando nosotros hablamos del lectomeninge, cuando estaba entre la arachnoide y la pía madre principalmente, ¿sí? ¿Y en qué porción? En la porción del seno sagital superior. A ese nivel, las venas, en este caso, principalmente las anteroposteriores, son las más afectadas en este caso. En los ancianos recuérdense que es más fácil, en este caso, porque es más fácil que ocurra una lesión de las venas debido a que existe una atrofia cerebral. Entonces existe mayor movilidad del encéfalo y esto produce la ruptura de las venas. Sin embargo, en los niños esto no debe ocurrir, entonces en los niños es un signo de maltrato en este caso. Bien, entonces nuestro hematoma, en este caso sudural, se forma por un traumatismo encefálico que van a romper las venas comunicantes, ¿sí? Estas venas comunicantes, en este caso. Nosotros estamos apreciando aquí, la dura madre está levantada para que ustedes puedan observar en este caso. Entre la dura madre tenemos la arachnoide y la arachnoide, entre la pía madre tenemos el espacio subarachnoideo. Y prácticamente en este sector nosotros encontramos nuestras venas en este caso. Aquí prácticamente para que ustedes puedan observar una hemorragia sudural grande, un hematoma sudural grande, como ustedes pueden apreciar, bien marcado, bien delimitado en este caso. Aunque también puede ser pequeño, como se observa en esta pequeña porción. Luego tenemos la hemorragia subarachnoidea. La hemorragia subarachnoidea son consecuencia de una rotura de un aneurisma sacular principalmente. Ese aneurisma tiene la forma de una presa.
Mayormente ocurre posteriormente a un traumatismo o puede ser consecuencia de una hipertensión arterial o trastornos hematológicos o tumores. Los aneurismas saculares es el tipo más común los aneurismas saculares, el tipo más común representa en este caso en forma, voy a pasar una imagen. Bueno, los tipos pueden ser saculares, dilatados en este caso, y pueden estar localizados en diferentes sitios. Con relación a los diferentes sitios, pueden irse desde los aneurismas que se encuentran, el 40% a nivel de la comunicante anterior, pueden ser a la bifurcación, en este caso, del tronco de la arteria basilar, o puede ser a nivel de la comunicación el comunicante posterior o simplemente en una de las arterias, ramas de la arteria media en este caso. Entonces tenemos el sacular es el más frecuente de los aneurismas en este caso y se halla en las autopsias en los 2%. En la mayoría están rotos o están asociados con una enfermedad. Entre ellas tenemos la enfermedad de Danlos o la enfermedad de Marfan, aunque también está asociado con la hipertensión arterial y en pacientes fumadores en este caso. En esta imagen nosotros podemos observar entonces la hemorragia, todas las hemorragias que corresponden, se encuentra en el espacio subaranoideo. Ese espacio subaranoideo se encuentra entre la aranoide y la vía madre en este caso. También aquí según su localización, donde se encuentran más frecuentes en este sitio. Y los defectos de las capas principalmente que van a producir este defecto de la capa principalmente ocurre a nivel de la capa muscular y a nivel de las bifurcaciones principalmente. Bien. Aquí tenemos un aneurisma en este caso. Un aneurisma, tenemos acá la bifurcación de nuestra arteria y aquí ustedes pueden apreciar esta forma sacular de nuestro aneurisma a nivel de las bifurcaciones. Entonces, la rotura de un aneurisma sacular ocurre frecuentemente entre la quinta década, en este caso. La lesión suele ser de 10 milímetros en este caso y los síntomas principales son el dolor de cabeza intenso y la pérdida de la conciencia. Entre el 25 al 50% de los pacientes suelen fallecer en este caso. Y luego un resangrado puede ocurrir en menos porcentajes en este caso. Bien. Otra imagen de un aneurisma sacular en este caso, aquí voy a marcar el aneurisma donde se encuentra a nivel de la bifurcación en este caso. Este aneurisma que estoy marcando aquí encalla, no está roto, está localizado en la bifurcación de la arteria cerebral media izquierda, la arteria comunicante anterior del polígono de Willis, en la base del cerebro en este caso. Estas aneurismas se forman en los puntos donde hay mayor debilidad congénita de la pared arterial, siendo la más frecuente a nivel de la bifurcación de las arterias comunicantes anterior, la cerebral o principalmente a nivel de las carótidas internas en este caso. Bien, otra imagen para que ustedes puedan observar que el aneurisma sacular pueden ser múltiples. Aquí nosotros podemos observar que se encuentra. Esta sería el polígono de Willis, estas serían las arterias vertebrales, la arteria basilar, las ramas posteriores, las anteriores y aquí nosotros observamos esta forma sacular que corresponde a nuestro aneurisma. Luego tenemos la enfermedad cerebrovascular hipertensiva. Va a producir entonces una hemorragia intraparenquimatosa masiva. Esto va a llegar a provocar los infartos lacunares, como se conoce. Bien, la imagen ilustrativa nosotros podemos observar. Entonces, ¿dónde ocurre las hemorragias que afectan en los ganglios basales? En este caso suelen ser no debido a traumatismo y están causados principalmente por la hipertensión crónica que daña y debilita las pequeñas arterias penetrantes en este caso. El efecto de masa
ejercido por la sangre puede llegar a desviar la línea media, a menudo produciendo tanto edema o ocasionando entonces una herniación en este caso. Entonces nosotros observamos una hemorragia grande donde está produciendo una desviación de la línea media en este caso, y esto puede llegar a la herniación del tronco encefálico principalmente. Bien, terminamos la primera parte. Un momento. Proceso inflamatorio ya más cortito. Bien. Las patologías del sistema nervioso central, específicamente estaríamos hablando de las enfermedades infecciosas. Dentro de las enfermedades infecciosas debemos recordar que para que esto ocurra tiene que haber un agente etiológico. Entonces volvemos a recordar las capas principales en este caso que cubren al cerebro en este caso, ¿sí? Las capas que van a cubrir en este caso son conocidas como meninges y se llaman de afuera para adentro. De adentro sería la dura madre, la aranoide y finalmente la pía madre. La pía madre es la que está adherida. Cuando ocurre un proceso inflamatorio de estas estructuras es conocido como meningitis. Y la meningitis principalmente es la meningitis aguda. Entonces, en este proceso inflamatorio, que es consecuencia principalmente de agentes etiológicos, y esos agentes etiológicos deben llegar al sistema nervioso central, llegar a las meninges en este caso. ¿Cómo llegan a las meninges? Llegan por las vías hematógenas, que sería la más frecuente, pueden ser por la implantación directa provocada por los traumatismos en este caso, puede ser por contigüidad en este caso, que pueden afectar principalmente a los senos nasales en este caso, o etmoidales, o puede ser debido también a procesos inflamatorios que afectan al oído. También a través del sistema nervioso periféricos, que principalmente son los agentes virales a tener en cuenta. De nuestra imagen, de nuestro cerebro, en este caso, mostrando todos los lóbulos, en este caso, los lóbulos que debemos recordar: el lóbulo frontal, el lóbulo parietal, parietal, temporal y claro, el más posterior, que sería nuestro occipital. Estos están cubiertos por las meninges y, como habíamos dicho, las meninges van de afuera para adentro, o la más externa a la más interna sería la dura madre, aranoide y pía madre. Bien, como por definición, digamos que el proceso inflamatorio agudo de la leptomeninge y del líquido cefalorraquídeo en el espacio subaranoideo es conocido como meningitis aguda en este caso. Si afecta, por ejemplo, el sistema nervioso periférico, ahí nosotros podemos decir meningoencefalitis a tener en cuenta. Y la clasificación, nosotros tenemos las piógenas, que son las bacterianas, y las asépticas, que son las virales, las causas más frecuentes. Bien. Entonces, en la meningitis aguda es evidente encontrar principalmente cuando ocurre, cuando el agente etiológico es la bacteria, nosotros encontramos un exudado purulento, principalmente a nivel de los surcos. Entonces, aquí nosotros observamos, tenemos nuestro cerebro, de los cuales podemos observar este líquido, este exudado, que se encuentra principalmente a nivel de los surcos principalmente, ¿sí? Las circunvoluciones estamos viendo muy bien en este caso, pero en el surco vemos esta sustancia, este exudado blanquecino en este caso. Aquí también en un corte donde nosotros podemos observar tanto la sustancia blanca como la sustancia gris. Entonces tenemos aquí, marcar la sustancia blanca. La sustancia blanca corresponde a todos estos sectores, luego la sustancia gris, que es mucho más periférica, y a nivel de las circunvoluciones, estas son circunvoluciones, se encuentran los surcos, y entre los surcos nosotros podemos apreciar un exudado purulento en este caso, ¿sí? Si este exudado purulento se encuentra entre la pía madre y la aranoide, en este caso se encuentra, entonces es conocido como un proceso inflamatorio que afecta a la
meninge en este caso. Aquí también nosotros podemos ver el plexo venoso, como ustedes pueden apreciar, las circunvoluciones, y aquí en los surcos podemos encontrar este exudado purulento. Bien, histológicamente que yo espero encontrar va a depender entonces si es leve o severo en este caso. En los espacios severos nosotros encontramos en el área subaranoidea, en el espacio subaranoideo que está el líquido cefalorraquídeo, nosotros encontramos lleno de neutrófilos. Entonces, microscópicamente los neutrófilos llenan los espacios subaranoideos. Y en el espacio nosotros encontramos el líquido cefalorraquídeo. Bien, cuando no es muy grave, entonces menos grave en este caso, entonces el infiltrado inflamatorio se encuentra alrededor de los vasos sanguíneos, en su mayoría en este caso. Posteriormente, las bacterias pueden llegar a formar entonces los abscesos cerebrales. Entonces los microorganismos, las bacterias en este caso piógenas, pueden llegar a producir en este caso los abscesos, ¿sí? Bien. El absceso cerebral en este caso puede ser complicación también de una endocarditis y pueden ser también múltiples. Puede ser observado como una complicación también de un infarto o simplemente de una neoplasia. Entonces, ¿qué nosotros estamos observando? Estamos observando una cavitación, en este caso, donde podemos apreciar la licuefacción, la destrucción del tejido, en el caso cerebral. Entonces encontramos un área más o menos quística, rellena en este caso por necrosis licuefactiva. Está bien delimitado y se encuentra por debajo, en este caso, de nuestro lóbulo frontal principalmente, ¿sí? Las áreas que afectan en su mayoría serían los lóbulos frontales, aunque también pueden afectar los parietales y el cerebelo en este caso. Entonces, otra imagen donde nosotros podemos apreciar en este caso la zona, el área de cavitación en este caso, donde existe la necrosis licuefactiva de nuestro tejido neuronal en este caso. Y aquí solamente apreciamos una sola masa. Sin embargo, aquí podemos observar una masa, dos masas y tres masas. Entonces encontramos múltiples abscesos con lesiones bien delimitadas, necrosis central por la licuefacción, y si hacemos la histología nosotros vamos a encontrar fibrosis. De fibrosis principalmente alrededor del sitio más edema de las circunvoluciones en este caso. Histológicamente, que yo espero encontrar, histológicamente puedo encontrar un tejido de granulación exuberante con una cápsula de colágeno gruesa en este caso, y mucho proliferación tanto de fibroblastos alrededor de los vasos sanguíneos. Entonces, el área que marca aquí donde ocurre esta cápsula fibrosa sería todo este sector que estoy marcando, y si acerco más debo encontrar los vasos sanguíneos, y alrededor de los vasos sanguíneos voy a encontrar los fibroblastos principalmente. Luego tenemos la encefalitis. Cuando nosotros hablamos de encefalitis, significa que es una inflamación difusa del parénquima nervioso y causado principalmente por virus. Entonces, son autolimitadas, la causa más frecuente sería por el herpes virus, en este caso simples, y la localización preferencial sería los lóbulos tanto temporales como los lóbulos frontales, en este caso, el lóbulo frontal y los lóbulos temporales. Bien, como nosotros estamos observando en la encefalitis, principalmente por herpes virus, en una vista macroscópica nosotros encontramos un área de hemorragia, en este caso, principalmente a nivel del lóbulo temporal, donde ubicamos nuestro lóbulo temporal, esta sería nuestra zona, y un pequeño infarto, una pequeña hemorragia situada en este caso. Claro, la consecuencia sería la infección del cerebro debido al virus al virus del herpes virus simple en este caso. Histológicamente, que yo espero encontrar infiltrado inflamatorio, principalmente mononucleares,
principalmente áreas de necrosis, muertes celulares y claro, vamos a encontrar también algunos sitios de fibrosis. Aquí, los hallazgos característicos de una encefalitis vírica incluye el manguito perivascular. Entonces, tenemos nuestros vasos sanguíneos y alrededor de nuestros vasos sanguíneos principalmente encontramos los linfocitos. Cuando son virales, la célula de defensa principal sería en este caso los linfocitos. Y claro, si acercamos más, vamos a ver estos nódulos microgliales, en este caso de las células. Son las células gliales, en este caso, que lo forman. Y principalmente encontramos los macrófagos gliales en este caso. Bien. Aquí. Bueno, la clase fue un poquito más rápida esta vez. Estoy teniendo problemas con relación a la luz. Están arreglando la ANDE. Entonces, por eso di más rápido la clase. Tenía miedo que caiga la señal otra vez, ¿sí? Porque si no tengo luz, no tengo tampoco internet, por eso, ¿sí? Bueno. ¿Quieren hacer algunas preguntas? Si está a mi alcance. Recording stopped. No, profe. Bien. Como le había comentado, la clase la hice un poquito más rápida esta vez. El por qué ya también le expliqué. Por la luz, ¿verdad? Están trabajando aquí en mi barrio. Se cayeron muchos árboles y están arreglando para poder tener mejor luz. En este caso, o por lo menos para que vuelvan. Bien, muchísimas gracias, le agradezco, le espero ver la próxima semana, otra semana, y que estén todos bien, por favor.